Bueno, buenos días a todos. Me llamo Germán Escribano Mate. Soy R3 de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Navarra y voy a hablar sobre el manejo inicial de la lesión medular aguda, según las recomendaciones de la WFNS, que es la Federación Federación de Sociedades de Cirujanos de Columna a nivel mundial. Estoy tutorizado por el doctor Miguel Menéndez. Bueno, las recomendaciones. Hoy en día se genera más conocimiento científico que el que podemos asimilar y eso nos obliga a mantenernos continuamente actualizados con los gold standards para diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías. El objetivo de esta charla es exponer las últimas recomendaciones sobre el correcto manejo de la lesión medular aguda. La charla se va a dividir en recomendaciones dentro de tres principales partes. La primera serían recomendaciones sobre la evaluación clínica y clasificación de la lesión medular aguda, recomendaciones sobre el manejo urgente y tratamiento temprano de la lesión y recomendaciones sobre el manejo cardiopulmonar. Introducción. Bueno, la lesión medular aguda traumática es un problema neurológico devastador, cuyo manejo requiere recursos sanitarios importantes. Precisa de una acción coordinada y multidisciplinar, no solo para el tratamiento especializado, sino también para las complicaciones secundarias. Incidencia mundial, 2,3 casos por 100.000 habitantes. En España la incidencia es bastante similar a la mundial. Bueno, como introducción hay que destacar que en la lesión medular traumática aguda aparecen dos mecanismos o pueden aparecer dos mecanismos de daño, que son el daño primario y el daño secundario. El daño primario es debido al daño mecánico inicial por la deformación local y absorción de energía que produce pues, el traumatismo y es un daño irreversible. El secundario se produce tras el evento traumático inicial y se produce una destrucción tisular durante las primeras horas. Es fruto de la isquemia, degeneración axonal, disfunción vascular, estrés oxidativo, excitotoxicidad, desmielinización e inflamación. Este es el daño que es potencialmente prevenible y o reversible con el tratamiento médico y o quirúrgico. La lesión medular traumática precisa una acción multidisciplinar, tanto para el tratamiento especializado de la fase aguda como para las complicaciones secundarias. La sospecha y o el diagnóstico de una lesión medular es el primer paso para establecer un tratamiento correcto. Generalmente la lesión medular aparece en un contexto de politraumatismo que puede dificultar el diagnóstico y el examen neurológico y la selección adecuada de pruebas radiológicas evitan que pase desapercibida y ayudan a establecer el pronóstico. Un breve repaso sobre los síndromes clínicos. El síndrome centromedular es el más frecuente de las lesiones incompletas. Mayor debilidad motora en miembros superiores que inferiores. Puede haber trastornos esfinterianos y grados variables de la afectación sensitiva. Generalmente en personas de edad más avanzada con cambios degenerativos vertebrales previos, estenosis de canal, etc., que sufren un mecanismo de hiperextensión. El síndrome de Brown-Sequard, hemisección medular, cursa con parálisis y pérdida de sensibilidad profunda ipsilateral y afectación contralateral de la sensibilidad termoalgésica. Este síndrome puro es raro y suele ir de la mano de clínica centromedular. Brown-Sequard Plus. El Brown-Sequard es el de mejor pronóstico. El síndrome medular anterior se produce por una lesión directa por un mecanismo de retropulsión de un fragmento óseo discal o por lesión de la arteria vertebral anterior. La clínica es una parálisis y afectación de la sensibilidad termoalgésica con preservación de cordones posteriores, tacto ligero y sensibilidad posicional. Los síndromes de cono medular y cola de caballo son parecidos. El cono medular es la lesión de la médula sacra y de las raíces lumbares dentro del canal neural. Produce parálisis de vejiga, intestino y miembros inferiores. Cola de caballo, el síndrome de cola de caballo es la lesión de las raíces lumbosacras por debajo del cono medular, dentro del canal neural. Similar clínica a cono medular, produce una anestesia perineal y disfunción esfinteriana. Mayor posibilidad de recuperación ya que es una afectación de segunda motoneurona y las raíces tienen más capacidad de regeneración.
Bueno, voy a hablar más en profundidad sobre el síndrome centromedular, que es el síndrome más frecuente. Las incidencias, bueno, son variables, pero según un estudio, el estudio de McKinley et al., se vio que el síndrome medular central era el más común, hasta un 44% de los casos. El síndrome de Caudequina es el uno más frecuente, 25%, y luego están el resto, Brown-Sequard, 17%, el síndrome medular anterior, 5%. Generalmente se produce tras una hiperextensión en pacientes con columna con cambios degenerativos, ¿vale? Pero también puede haber una flexión o compresión vertical. La debilidad de miembros superiores es debida a la afectación del tracto corticoespinal y las neuras motoras del asta anterior. La resonancia es la prueba de elección. Realce hiperintenso centromedular en T2. Con mucha frecuencia se encuentra asociado a lesión discoligamentosa que pasan desapercibidas. Bueno, hubo un estudio que publicó Krappinger et al. Que comparó, comparando las lesiones discoligamentosas en síndrome centromedulares visualizadas intraoperatoriamente y comparándolas con los resultados de la resonancia. En el estudio concluyó, utilizó una muestra de 25 casos de síndrome centromedular, de los cuales 23 tenían clínica de lesión, se vio intraoperatoriamente que tenían lesión discoligamentosa. En solo 15 de esos se había diagnosticado previamente en la resonancia esta lesión. Este estudio concluyó que muchas de estas lesiones discoligamentosas pasan desapercibidas en el síndrome centromedular y que hace falta que el radiólogo tenga experiencia viendo este tipo de imágenes para que no pasen desapercibidas. Bueno, entonces ya vamos a empezar a hablar sobre el tratamiento del síndrome centromedular. El tratamiento es conservador, tradicionalmente ha sido siempre conservador y hoy en día la mayoría de los tratamientos de este síndrome son conservadores, pero se está viendo una incidencia cada vez mayor de cirugía en este síndrome. En Estados Unidos, por ejemplo, desde el año 2003 al 2010, la incidencia de cirugía en el síndrome centromedular creció un 40%. El tratamiento conservador consiste en la inmovilización externa, mantenimiento de una presión sistólica óptima y rehabilitación temprana. ¿Por qué mantener una presión sistólica óptima? Porque estos pacientes generalmente en el momento agudo tienden a la hipotensión y es la hipotensión y la bradicardia las que producen mayor daño secundario, que es el que ya he explicado previamente. Hoy en día debería reservarse para síndrome centromedular agudo leve, que es la mayoría de los síndromes centromedulares. En cualquier caso, una inmovilización temprana en el momento agudo y mantener una buena tensión arterial con perfusiones de volumen son clave para prevenir la cascada de daño secundario. Tratamiento quirúrgico. Está cada vez más indicado en el síndrome centromedular agudo. La incidencia de cirugía en Estados Unidos se ha incrementado de un 15% en el año 2000 al 30% en el año 2009, de los cuales el 47,3% se realizaron en los primeros 2 días. Últimos estudios revelan que la cirugía mejora la función neurológica, limita el dolor neuropático y previene una progresión de la lesión. La edad y las comorbilidades son importantes para decidir tratamiento. Temas controvertidos acerca del tratamiento quirúrgico. Bueno, sobre el abordaje, hubo un estudio de Anderson et al. Que utilizó un abordaje posterior en 33 de los pacientes, anterior en 22 y combinado en 14 de los pacientes. No encontró resultados significativos sobre la preferencia de uno y otro. Con respecto al tiempo, pues hay varios estudios. Lenehan et al. Han concluido que hay que considerar la cirugía temprana en Asia C. En Asia D pueden ser tratados en un inicio de forma conservadora. En un metaanálisis en 2015, Anderson et al. Concluyen que pacientes operados en menos de 24 horas tienen mejoras ya tras un año de la cirugía que aquellos que fueron operados más tarde. Y Fellings et al. En un estudio prospectivo multicéntrico de cohortes compararon pacientes con cirugía cervical realizada en las primeras 24 horas versus más tarde. Vieron que había diferencias significativas en mejor recuperación neurológica en los primeros 6 meses del primer grupo. Las complicaciones también fueron moderadamente menores en el primer grupo. ¿Cuáles son los predictores principales de evolución? El asia del paciente en el momento agudo, la edad y el diámetro sagital del canal medular. Conclusiones sobre el síndrome medular central. Primero,
El síndrome medular central tiene un buen pronóstico, pero factores como la edad avanzada o daño neurológico severo desde el inicio se asocian con una peor recuperación. El tratamiento conservador, con soporte hemodinámico, mantener tensiones por encima del 85 a 90 milímetros de mercurio, todavía es el tratamiento de elección a día de hoy. Y para mejorar los resultados del tratamiento de esta patología, cuando hay inestabilidad o compresión mantenida de la médula, habría que plantear cirugía. Conclusiones generales sobre el tratamiento quirúrgico en lesión medular. La cirugía de descompresión es un tratamiento efectivo y debe realizarse lo antes posible. No hay evidencia clara de que el tratamiento conservador sea mejor o equivalente a la cirugía de descompresión tardía. Cada caso. Bueno, con respecto a la evaluación clínica y clasificación, comenzamos a hablar sobre el primer apartado en los que he dividido la charla. Cada caso de lesión medular es único, es importante estandarizar el manejo tanto como se pueda. La evaluación clínica y clasificación están bien establecidas con el American Spinal Association Injury Scale, el ASIA. La indicación para tratamiento médico y o quirúrgico están menos definidas. Es necesario establecer un lenguaje común. Desde que se publicó en 2002, en el estudio de Hartley et al., el ASIA ha sido utilizado como herramienta para la evaluación y clasificación inicial de los pacientes con lesión medular aguda. 5 grados de lesión neurológica, A, B, C, D, E. Va desde lesión completa a no hay lesión en la médula, y B, C y D serían lesiones incompletas con variaciones. Bueno, explicar brevemente que la escala ASIA, el examen motor para la exploración motora se utiliza la escala de Daniels modificada, que va de 0 a 5. Se exploran 20 grupos musculares, 5 de cada extremidad. Y el nivel sensitivo, para determinar el nivel de la lesión y comprobar los hallazgos de la exploración motora. Se mide la sensibilidad dolorosa y táctil superficial en cada dermatoma. Profunda y proprioceptiva, ortocinética, vibratoria y color profundo. Y se utiliza la escala que tengo ahí a mano derecha en la esquina de abajo. Entonces, la WFNS ha concluido mediante consenso que el ASIA es la escala internacional que hoy en día se considera más adecuada para valorar la lesión medular aguda. Concluye también que existen otras escalas valiosas, como por ejemplo el SCIM, que es la escala preferida para evaluar la evolución de los pacientes con lesión crónica, y la ISCIB-PDS sería la más adecuada para evaluar el dolor en pacientes con lesión medular crónica. Estos son los dos ejemplos de las escalas STIM e ISCIB-PDS. Y con respecto a las pruebas complementarias, decir que la accesibilidad y eficiencia que tenemos hoy en día con el TAC para detectar anormalidades óseas y fracturas casi han sustituido muchas de las predicciones radiológicas. La mejor prueba complementaria para evaluar una lesión medular aguda es sin duda la resonancia, es la prueba de estándar para decisión de tratamiento, conservador versus quirúrgico, y la lesión medular en la resonancia se vería como una hemorragia con halo de edema alrededor. La imagen de la lesión en la resonancia se aproxima al déficit neurológico en la clínica y por tanto a la probabilidad de recuperación. La resonancia se debería realizar en las primeras 48 horas. Puede ser pronóstica en función de la hemorragia y la extensión del edema. Se puede correlacionar la lesión de imagen en T2 de corte axial de resonancia con el pronóstico del paciente. Pronóstico grave, hemorragia mayor de 1 centímetro axial y mayor de 3 centímetros en longitudinal. Muy buen pronóstico, una resonancia normal en el inicio de la clínica. Hay una escala que define y clasifica las lesiones en cortes axiales de la médula, es la escala BASIC. Iría de 0 a 4. 0 no se apreciaría lesión, 1 se aprecia lesión en la sustancia gris, 2 se aprecia lesión más allá de la sustancia gris, 3 se aprecia lesión o halo de edema en todo el corte axial, y 4 incluso habría ya zonas de hipointensidad, que sería la de peor pronóstico. Entonces, como ya he dicho, hay estudios que actualmente están estudiando e intentando correlacionar la clínica del paciente con la imagen de la resonancia y, por tanto, intentar predecir en el futuro con la imagen de la resonancia la evolución del paciente.
Hay 6 estudios que han mostrado una asociación entre los resultados de la resonancia y la función neurológica, 5 de los cuales estudiaron la presencia de hemorragia intramedular y tan solo 3 encontraron una correlación con un peor pronóstico de evolución. Este dibujo aparece en el estudio de Papadopoulos et al. Comparaba la escala BASIC con la escala clínica ASIA. De todas maneras, no hay conclusiones claras acerca de esta asociación. Todavía es un tema por investigar. Conclusiones. La secuencia T2 en la resonancia es una forma muy útil para realizar un screening de lesión medular cervical. El tamaño de la lesión, tanto en cortes sagitales como axiales, el compromiso máximo del canal medular, así como la escala BASIC, pueden ser de vital importancia para predecir el resultado clínico. Secuencias de difusión en la resonancia podrían ser beneficiosas en la predicción de resultado clínico tanto en pacientes con lesión aguda como crónica. Bueno, segundo apartado de conclusiones sería el manejo urgente y tratamiento temprano de la lesión. Desde un punto de vista fisiológico, el daño medular se puede dividir en daño primario y secundario. Ya lo he explicado en una diapositiva previamente. El objetivo del tratamiento es restablecer la función neurológica, evitando daños secundarios y estabilizando la columna si es necesario. Bueno, hoy en día el concepto de cirugía temprana está altamente aceptado de forma internacional, pero existe heterogeneidad en definir el tiempo. Desde 2010 la mayoría de artículos hablan de un tiempo máximo de 24 horas, pero las últimas recomendaciones son de realizar la cirugía en las primeras 8 horas, intervalo de 6 a 12 horas. Mejoría significativa de recuperación neurológica en pacientes que han sido intervenidos en las primeras 8 horas, especialmente en pacientes con compromiso completo de la médula. Últimos estudios encuentran mejores resultados de recuperación neurológica en lesiones completas. No hay evidencia significativa sobre correlación de cirugía temprana con menores complicaciones postquirúrgicas. Entonces, la cirugía de descompresión, según las últimas recomendaciones, habría que realizarla en las primeras 8 horas. En caso de no ser posible, realizarla en las primeras 24 horas. Y por último, el manejo cardiopulmonar. Los pacientes con lesión medular suelen desarrollar disfunción cardiovascular e insuficiencia respiratoria, sobre todo en lesiones completas. La corrección temprana de la hipotensión, tensión sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio, debe realizarse lo antes posible, puesto que ha demostrado que disminuye el daño neurológico, utilizando agentes con propiedades inotrópicas, cronotrópicas y vasoconstrictoras. Un buen manejo cardiopulmonar, tanto tratando la hipotensión como la bradicardia, es esencial para la buena evolución y recuperación de los pacientes. Papel de los glucocorticoides. Este es un tema muy controvertido. Actualmente existe un amplio debate sobre los riesgos y beneficios del empleo de megadosis de metilprednisolona en lesiones medulares, siendo la principal justificación los resultados de los estudios NASTIS 2 y 3. Se estableció el uso de metilprednisolona con un bolo inicial vía intravenosa de 30 mg por kilo, seguido de una perfusión de 5,4 mg por kilo hora durante 23 o 48 horas post-traumatismo. La conclusión hoy en día es que recientes publicaciones desaconsejan el uso de corticoides tras la lesión medular aguda, debido a que no es una indicación aprobada por la FDA, no existe evidencia nivel 1-2 de su beneficio clínico, pero sí evidencia nivel 1, 2 y 3 de su posible asociación con efectos secundarios, incluida la muerte. Y ahora por último voy a hablar de un caso clínico de nuestro hospital. Es un paciente varón de 54 años, trasladado en ambulancia tras caer desde el tejado de su domicilio, caída sobre escaleras. Este paciente estaba en el tejado, tenía en el tejado de su domicilio a unos obreros realizando unas obras, y cuando terminó el trabajo pues él subió al tejado para ver cómo iban las obras, con tan mala suerte que se cayó de una altura de 4 metros sobre un escalón y el traumatismo fue contra el escalón sobre la caja torácica. Fue un traumatismo dorsal, acude estable hemodinámicamente a la urgencia, consciente y orientado. Tiene un déficit completo de movilidad de extremidades inferiores, no tiene déficit de las extremidades superiores. Los reflejos rotulianos y aquilios los tiene exaltados. Déficit sensitivo desde el nivel de traumatismo dorsal. El paciente en la exploración presentaba una asia A.
Se solicitaron varias pruebas, radiografía de tórax, ahí se puede ver la contusión pulmonar que tiene, radiografía de pelvis y un PAN-TAC. En el escáner ya se puede ver en la imagen de la derecha cómo tenía una fractura traslación de T4-T5 con una sección medular completa. Aparte, el paciente también tenía hemotoras y múltiples fracturas costales y fractura no desplazada de cuerpo externo. A este paciente, el paciente estaba estable hemodinámicamente, no estaba hipotenso, pero sí que tendía a la bradicardia. Ingresó en cuidados intensivos y se le puso noradrenalina, entre otros tratamientos. Y al paciente se le intervino en las primeras 24 horas tras el accidente. Se le hizo una fijación percutánea de la fractura, previamente una reducción de la misma, una fijación percutánea fijando las 3 vértebras superiores a la fractura y 3 vértebras inferiores de T2, T3, T4 y T6, T7, T8, y así quedó el control dentro del quirófano y el control postquirúrgico. Este paciente se recuperó bien de la contusión pulmonar y hoy en día está en el Hospital de Toledo realizando la rehabilitación. Es un caso reciente, el incidente fue en enero, el traumatismo lo tuvo en enero el paciente, o sea que todavía es pronto para valorar resultados en la rehabilitación y mejoras. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y hasta otra.